Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría, para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 14 del tiempo ordinario, ciclo B. Comentemos las lecturas comenzando por la primera. La primera procede del libro del profeta Ezequiel en el capítulo 2. En el año 597 a.C., junto con otra gente importante de la ciudad, Ezequiel ha sido deportado a Babilonia por el rey Nabucodonosor. La ciudad y el templo aún no han sido destruidos. El pueblo piensa que Dios no va a permitir que eso ocurra y que pronto regresarán. A través de los profetas, Dios quiere disipar esas falsas esperanzas. El destierro será largo, pero Dios estará siempre con ellos. Esto es muy común. Cuando uno piensa que Dios va a actuar según las expectativas humanas, sin referencia a lo que Él mismo está manifestando, a lo que Él ha dicho que es su voluntad y su plan. Pero así somos los seres humanos, nos encanta pensar y soñar y que las cosas sean como nosotros queremos y no como Dios las tiene dispuestas, que siempre es lo mejor. Así que eso no era la excepción, siempre ha sido igual. Y al pueblo judío le pasó lo mismo. Ezequiel hablaba, los profetas hablaban, pero nada. Todo el mundo pensaba, no, aquí no pasa nada, el templo, Dios no va a permitir que el templo se destruya. Pero seguimos haciendo lo que nos da la gana. Eso es muy típico, ¿no? Pero Dios nos tiene protegido porque Dios es un Padre bueno y aunque yo haga lo que me da la gana, siempre pido perdón de alguna manera, tú sabes, eso no. Son las expectativas falsas. Es una tentación del maligno pensar que uno puede hacer lo que le da la gana y que no va a pasar nada, ni aquí ni allá. No, así no. Claro que Dios nos ama a todos, pero nos ama para que nos dejemos amar. No para que hagamos lo que nos da la gana y bloqueemos su amor, porque entonces no lo experimentamos. Así que cuidado, ojo con eso. Pues así le pasó al pueblo. No escucharon a los profetas y pensaron que aquello no iba en serio, que no iba a pasar nada. Ezequiel es un nombre que significa Dios es fuerte. Ezequiel pertenece a una familia sacerdotal ilustre. En el 593, 4 años después de la deportación, es nombrado profeta y el Espíritu del Señor lo invade. Dios lo llama en el versículo 1 de la lectura del capítulo 2, que leemos hoy, en el versículo 1, que hoy no leemos, pero que está en el capítulo 2, Dios lo llama hijo de hombre. Y no hijo de Busí, que es su padre. Esta expresión subraya la debilidad del ser humano, incapaz de cumplir la misión que Dios le encomienda, a no ser que reciba fuerza del Espíritu Divino, como nos dirá la segunda lectura de hoy. Ezequiel es enviado a los hijos de Israel, a un pueblo rebelde. Dice el versículo 3 que sí está incluido en la lectura. Su misión va a ser muy dura, porque son un pueblo que no hace caso. Ezequiel deberá anunciar lo que Dios le diga, sin importar si lo escuchan o no, si aceptan o rechazan lo que dice. Versículo 5. Como sucede con Jesús en el Evangelio de hoy. Ezequiel no debe preocuparse del éxito de su misión. Dios se encargará de que todos reconozcan que hubo un profeta en medio de ellos. Versículo 5. Pasemos a la segunda lectura. Segunda lectura tomada nuevamente de la segunda carta a los Corintios, esta vez en el capítulo 12.
Para desacreditarlo a los ojos de los corintios, los adversarios de Pablo quieren mostrar su superioridad en el campo de los carismas. Es decir, ellos son mejores que Pablo. Pablo responde poniendo de manifiesto no sus dotes, no sus dones, no sus carismas, sino su debilidad, versículo 9. Ya que no defiende su propia persona, sino la naturaleza del ministerio apostólico. Su debilidad humana es bien visible, pero ella es precisamente la que le permite a Cristo habitarla con su fuerza. Versículo 9. Aunque a veces el ministerio apostólico va acompañado de fenómenos carismáticos, para Pablo, la debilidad exterior desvela la naturaleza de su misión. Por eso puede decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Versículo 10. Para que tenga bien presente su debilidad, Dios le ha dado una espina en la carne, como dice el versículo 7, que simboliza probablemente la enemistad de los falsos hermanos. Recuerden que carne es humanidad, su humanidad. Una espina en la carne es un sufrimiento en su persona, eso es lo que significa. No es necesariamente una enfermedad física, un problema de la piel, no. Carne es la humanidad, por lo tanto una espina en la carne significa un sufrimiento en su persona. Dios le ha dado ese sufrimiento que muchos interpretan que puede ser la enemistad de los falsos hermanos. Podemos ver el sentido de esta expresión en el libro de los Números, capítulo 33, versículo 55, en Josué, capítulo 23, versículo 13, y en Ezequiel, capítulo 28, versículo 24. Recuerden que todas estas citas y algunas cositas adicionales que no las comento en la grabación están en el comentario escrito. Siempre vayan al comentario escrito y pueden descargarlo, leerlo, subrayarlo, estudiarlo con calma. En el versículo 8 leemos, 3 veces le he pedido al Señor que lo apartase de mí. Significa la espina en la carne. El número 3 significa totalidad. Es decir, Pablo está diciendo que siempre le ha pedido que cada vez que se encuentra con ese sufrimiento, le pide al Señor ser librado de esa espina. Y cada vez que se lo pide, que ha sido siempre, 3 veces significa siempre, el Señor le ha respondido, te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Versículo 9. Cristo se humilló hasta la debilidad para glorificar a Dios, manifestando la vida divina a todos los creyentes y ofreciéndoles la participación en el poder de la resurrección. Pues, así como sucedió con Cristo, humillación y debilidad estarán presentes en la vida de todo auténtico cristiano. Y por supuesto en la de todo ministro de Cristo, como la estuvo en la vida de Pablo. Así que nada de huir de la humillación y de la debilidad, nada de negar la debilidad, nada de hacernos los fuertes o de creernos superiores a los demás. San Pablo se gloría de su debilidad, porque en la debilidad se manifiesta la fuerza de Dios. Creo que esto da para mucho, deberíamos de orarlo, meditarlo y pedirle al Señor la gracia para hacerlo vida, para librarnos de esa mentalidad mundana que siempre nos lleva a querer aparecer ser mejores, más inteligentes, más fuertes, más poderosos. No. San Pablo se gloría de su debilidad, porque en la debilidad se manifiesta la fuerza de Dios. Pasemos al Evangelio. El Evangelio tomado del capítulo 6 de San Marcos. Como acontece hoy con la primera lectura, con el profeta Ezequiel en la primera lectura, acontece también con Jesús en el Evangelio. Jesús que comunica al mundo la palabra de Dios y el mundo que quiere vivir, que no quiere vivir según ella y que lo rechaza. Así que Jesús quiere comunicar la palabra de Dios y el mundo lo rechaza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre desinstala de las posiciones confortables. Cuando es auténtica la apertura a la palabra de Dios, cuando la buscamos de verdad, y no es simplemente un cumplir escuchando la lectura el domingo en la misa y dale que no quiero salir de esto, que tengo cosas que hacer, sino que realmente dejamos que esa palabra penetre en nuestro corazón. La palabra
siempre nos desinstala de nuestra zona de confort, de nuestras posiciones muchas veces superficiales, en las que nos acomodamos y nos creemos que todo está bien. Es natural que como seres humanos busquemos seguridades y apoyemos en ellas nuestra vida. Solo que cuando Dios es el que habla, hay que estar dispuesto a soltar todo para que Dios sea nuestra única seguridad y apoyo. Cuando no se está dispuesto, aparecen los mecanismos de defensa que van desde ignorar al que nos habla hasta querer acabar con él, pasando por la burla, el descrédito y el ataque a la persona. Esto pasa con muchas personas buenas, incluso bien intencionadas, que cuando en la iglesia se dicen cosas incómodas, responden con la crítica, responden desacreditando, muchas veces atacando al predicador o al que comunica de parte de Dios. Triste. Examinémonos a ver si estamos aferrados a nuestra zona de confort y rechazamos cualquier intento de Dios de hablarnos, sea a través de la palabra, que quizás todavía no dedicamos tiempo a leerla y meditarla diariamente, sea quizás rechazando a aquel que de parte de Dios viene a traernos una palabra divina para iluminar nuestra situación y sacarnos de nuestra zona de confort. En los sinópticos, es decir, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, la escena que nos narra el evangelio de hoy pone punto final a las enseñanzas de Jesús en las sinagogas. Recuerden que durante un tiempo en su ministerio Jesús enseñaba en las sinagogas. Pero a partir de ahora, de esta escena, Jesús va a hablar en medio de la gente, fuera de todo ambiente oficial. La escena que nos trae el evangelio de hoy también resume el comportamiento del pueblo de Israel frente a Jesús. Un comportamiento de rechazo que culminará con su muerte en Jerusalén. Jesús regresa a Nazaret, dice el versículo 1, y aprovecha, como era su costumbre hasta ese momento, para hablar en la sinagoga. Versículo 2, haciendo uso del derecho que tenían todos los israelitas adultos, varones, a hacer la lectura bíblica y a comentarla. Allí muchos le conocen desde pequeño y conocen su familia porque se crió en Nazaret. Hablando con precisión, habría que decir que conocen mucho sobre él, pero no le conocen a él. De ahí que cuando comunique el mensaje que el Padre le ha encargado, la reacción sea de asombro y extrañeza. Versículos 2 y 3. Sin embargo, según el texto, la reacción no acaba ahí. Los paisanos de Jesús también se escandalizan. Versículo 3. Recordemos que escandalizar en griego significa hacer tropezar. Así que les resulta piedra de tropiezo Jesús, sus palabras y su acción allí en Nazaret. Y el resultado es que los rechazan. Versículos 4 y 5. Cerrándose a sus palabras y a su acción. Fíjense que el problema es que conocen mucho sobre él, como hemos dicho, pero no le conocen a él. Quizás es nuestro caso. Conocemos mucho sobre Cristo, pero no conocemos a Cristo. Porque conocer sobre Cristo no es garantía de conocer a Cristo. Quizás conocemos muchas cosas sobre Dios, pero no conocemos a Dios. Conocer a Dios, según la Biblia, es fruto de una experiencia de vida. Es fruto de tratar a Dios. Es fruto de dejarse amar por Dios y corresponder a su amor. Así se conoce a Dios. No leyendo mucho, ni sabiendo mucho, ni estudiando mucho, que es necesario, porque parte de amar y dejarse amar por Dios es escudriñar lo que Dios nos ha dicho, es conocer lo que enseña la Iglesia sobre la revelación, etcétera, etcétera. Pero intelectualmente no se conoce a Dios, no se conoce a Cristo. El conocimiento es siempre fruto de una relación de vida. Y a estos de Nazaret les pasa lo mismo. Lo conocen como el hijo del carpintero, saben que su padre es José, que su madre es María, quizás han conversado en algún momento con él, saben quizás dónde vive o dónde vivía, porque ya aquí está en su vida pública, pero
pero no lo conocen como Cristo, como Mesías, como el Hijo de Dios. Tremendo, ¿verdad? Fíjense que el resultado es asombro, en un segundo momento escándalo y en un tercero rechazo. Cuando Jesús se pone y habla directamente las cosas que tiene que decir de parte de Dios, asombro, escándalo, rechazo. Por eso es bien importante que conozcamos a Cristo y a Dios. Porque nos pasa lo mismo que en el Evangelio de hoy. Cuando no lo conocemos, las cosas que nos dice Cristo, que nos puede decir un ministro de parte de Cristo, un ministro de la iglesia, que nos puede decir la iglesia como institución, nos va a llevar al asombro primero, al escándalo después y a rechazar esa enseñanza y esa propuesta en tercer lugar. Fijémonos que los motivos de rechazo son fundamentalmente dos. Primero, los nazaretanos piensan que conocen a Jesús, como hemos dicho. Y lo que conocen no va de acuerdo con la expectativa judía del Mesías que Dios ha prometido. Segundo, piensan que saben y que cumplen ya todo lo que Dios quiere de ellos. Y están seguros, segurísimos de que Dios les tiene que dar a cambio su protección y su salvación. Fíjense ustedes si el problema de los nazaretanos de este relato no es exactamente el de tantos católicos de hoy. Piensan que conocen a Jesús, pero muchas veces lo que dice la iglesia no van de acuerdo con sus expectativas. La iglesia dice no al aborto. No, pero eso no puede ser. No podemos ser pro vida, tenemos que ser pro elección, ¿verdad? La iglesia dice no a la fecundación in vitro. Bueno, pero yo tengo derecho a tener hijos. La iglesia dice no a la eutanasia. Bueno, pero es que es una misericordia. Si esa vida no tiene futuro, poner fin al sufrimiento es un acto de amor. Mentira. Pensamos que conocemos a Dios y su voluntad, pero no la conocemos. Pensamos que ya, yendo a misa, rezando un poquito y portándonos bien, como decimos, ya cumplimos todo lo que Dios quiere. Y estamos seguros que tenemos a Dios por la sartén por el mango. Dios me tiene que dar la salvación. Bueno, eso le pasó a los nazaretanos en el relato de hoy. Cuidado. Resulta que Dios siempre nos desconcierta. Porque como dice San Pablo, Dios elige lo necio del mundo y lo débil del mundo para manifestar su sabiduría y su poder. Esto se cumple perfectamente en Jesucristo. Y como ya hemos explicado, Dios siempre nos desinstala de nuestras posiciones confortables, interpelándonos, llamándonos a un cambio que nos libere de nuestras falsas seguridades para que Él pueda ser nuestra única seguridad. La sabiduría de las enseñanzas de Jesús y el poder de sus milagros provocan las preguntas que cualquier persona honesta se tiene que hacer. ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos. Así leemos en el versículo 2. Y la respuesta es obvia. Para el que mira desapasionadamente, para el que no está encerrado en sus criterios, caprichos y agendas. La respuesta es obvia. ¿De dónde saca todo eso? De Dios. Así que a menos que uno se cierre a la evidencia y no lo quiera aceptar, la respuesta es de Dios. Todo lo que hace y dice Cristo proviene de Dios. Claro está, si se niega que lo que hace y dice Cristo proviene de Dios, entonces hay que sospechar que sea magia, como hacen los fariseos. El rechazo a Dios, a Jesús, incluye la ofensa. Los nazaretanos no se limitan al rechazo, al escándalo que termina en rechazo, sino que del rechazo pasan a la ofensa. Fijémonos, esto es una cuestión que voy a explicar porque si no, no se sabe. Ellos se refieren en el texto de hoy a Jesús como el hijo de María, pero no mencionan a José, su padre. Cuando un semita recuerda solo a la madre de una persona y no al padre, está intentando ofenderlo como un hombre insignificante, sin pasado ni porvenir. Recuerden que la ascendencia y descendencia en una sociedad patriarcal está en la línea paterna. La madre no cuenta.
Entonces decir que es hijo de María y no mencionar a José es insultarlo. Es decirle, tú no eres nadie, tú no existes. Y las preguntas que hacen sobre su oficio y los parientes tienen un tono de desprecio, como indica Jesús en el refrán que cita. Jesús dice en el versículo 4, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Es decir, Jesús está revelando que en esas expresiones que quizás para nosotros pasan y no entendemos, hay un tono de desprecio. Aparte de la falta de respeto y la ofensa de no mencionar al Padre. El resultado es que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, versículo 5, porque donde no hay fe no puede haber milagros, porque los milagros no suscitan la fe, sino que son una respuesta de Dios al hombre que busca con sinceridad la fe. Recuerden, los milagros no es un intento de Dios para forzar al corazón humano, sino que los milagros son la respuesta de Dios a la fe del hombre. Cuando el hombre busca con sinceridad a Dios y su voluntad, Dios responde. Y la acción de Dios siempre sobrepasa los límites humanos. Pero Dios no actúa para forzar al hombre a creer o a actuar. El milagro no suscita la fe tiene como consecuencia el milagro. Por eso, como no hay fe, Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. Recordemos que Dios es amor y el amor no se impone, sino que se ofrece. Los milagros, por tanto, presuponen la fe, no la causan, porque la fe es un acto libre del hombre. Finalmente, en el versículo 6 termina el relato de hoy diciendo que Jesús recorría los pueblos de alrededor enseñando. La cerrazón de los judíos a Jesús y a la buena nueva, representada por las de sus paisanos de Nazaret, va a abrir las puertas a la evangelización de los gentiles. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.